Bienvenidos a esta segunda charla del curso de cesación tabáquica que estamos haciendo desde el Servicio de Toxicología del Hospital Piñero. Mi nombre es Marina Hernández, yo soy especialista en clínica médica y en toxicología, soy parte del Servicio de Toxicología del hospital y bueno, estamos dando este curso en contexto de las prejornadas del hospital de este año 2024. Esta es la segunda charla, ¿sí? Que vamos a hablar de intervención breve y consejería. Bueno, vamos a comenzar hablando un poco de cuándo podemos interrogar a un paciente sobre su hábito de tabaco. La respuesta es siempre, ¿sí? Nunca es una mala oportunidad, indistintamente, esto un poco lo dije en la primera charla, pero sin distinguir el motivo de consulta de ese paciente o por qué se acercó al sistema de salud o cuál fue el motivo de consulta, nunca es una mala oportunidad para preguntarle a ese paciente si fuma y si está pensando o pensó alguna vez en dejar de fumar. Y el segundo paso muy importante es registrarlo sistemáticamente en un lugar visible en la historia clínica. Es muy importante para nuestros colegas, ¿sí? Que nosotros hayamos ya interrogado a ese paciente sobre su hábito, si es tabaquista o no, y si el paciente está pensando o no en un futuro o en el corto plazo en dejar de fumar. Y el siguiente paso, o lo que sigue, digamos, después de saber si el paciente es o no tabaquista, es darle un consejo breve sobre el tabaco y sobre la cesación tabáquica a todos los pacientes, ¿sí? Esto nunca va a estar de más si lo abordamos de una forma empática, de una forma correcta, en el sentido de encontrar el momento de la entrevista para poder dar este consejo breve, y no lo hacemos desde un lugar eh, de paternalista, desde un lugar, desde una orden, digamos, que se le da al paciente, o desde una crítica que se le hace al paciente, ¿sí? Sino desde un lugar empático y motivacional, podemos realmente generar un cambio en esa persona, ¿sí? ¿Qué es el consejo breve, como para empezar? Es un consejo que le vamos a dar al paciente que puede ser menos de 30 segundos, o sea, es algo que podemos que no nos va a cambiar la duración de esa entrevista médica, ¿sí? No es que tenemos que dedicarle especialmente, ¿sí? Determinada cantidad de tiempo para hablar con ese paciente sobre el tabaquista, no, ¿sí? O sea, es solamente un consejo que le podemos dar al paciente en forma breve. El consejo sí tiene que ser muy claro, firme y personalizado, ¿sí? Cuando cumple estas características, el consejo suele ser muy eficaz, o sea, podemos hacer, realmente podemos impactar en la motivación y en las ganas o en el pensamiento de dejar de fumar de esa persona, ¿sí? Em, lo podemos hacer de distintas formas y cuando decimos que el consejo debe ser personalizado, nos referimos a que nosotros debemos reconocer y registrar qué tipo de paciente tenemos enfrente, ¿sí? No todos son iguales, a esta altura creo que todos lo sabemos. Em, pero en lo posible deberíamos tratar de brindar un consejo que nosotros sepamos que puede llegar a ser efectivo en ese paciente en particular y quizás ese mismo consejo no sea efectivo en otro, ¿sí? Por ejemplo, decirle, estos son algunos ejemplos, pero decirle, bueno, es muy importante que usted pueda dejar de fumar ahora y yo puedo ayudarle o puedo decirle cómo puede hacer para empezar un tratamiento. Después, por ejemplo, un paciente que viene con una historia de tabaquista muy grave, ¿sí? Con muchos pack years, y ahora está fumando menos. Entonces, no ve la gravedad en la cantidad que está fumando ahora con respecto a lo que fumó en el resto de su vida. Entonces, bueno, también darle un consejo, por ejemplo, no basta con disminuir la cantidad en algún periodo de la vida, hay que dejar de fumar, ¿sí? O es importante que usted pueda dejar de fumar. O con respecto a los fumadores que a veces fuman no a diario, sino también los fines de semana o en ocasiones, también decirles que fumar poca cantidad o ocasionalmente también puede ser peligroso para su salud, ¿sí? Entonces, bueno, encontrar la forma de poder darle un consejo. Como verán, estas son simples frases, ¿sí? Que es algo informal, es algo, bueno, y directo, ¿sí? O sea, aconsejarle al paciente que deje de fumar. Por más que nos parezca que el paciente ya sabe que tiene que dejar de fumar y que todos estamos al tanto de los daños y los peligros del cigarrillo, que se lo diga a veces un profesional, ¿sí? En el que probablemente el paciente confía, que ya conoce,
sabe que ese profesional conoce su historia clínica, su historia personal, ¿sí? Y saber que ese profesional se preocupa por su salud y se toma esos segundos para darle ese consejo, para el paciente puede ser muy importante y puede realmente motivarlo a dejar de fumar. Bien, ¿qué pasa en pacientes que no están motivados para dejar de fumar? ¿Sí? Nosotros ya vimos cómo evaluar si el paciente está o no está motivado para dejar de fumar y si está motivado para dejar de fumar en el corto plazo o no, ¿sí? Em, pero bueno, ¿qué hacemos en los pacientes que no están motivados? O sea, que están en una etapa de eh, ni siquiera pensar en un futuro, ¿sí? A largo plazo poder pensar en dejar de fumar. Bueno, en estos pacientes igualmente, ¿sí? Se recomienda hacer una intervención. Obviamente que es muy importante dejar esto registrado en la historia clínica, como decíamos al principio, y también dejar registrado que se hace una intervención, o sea, se da un consejo breve para dejar de fumar, pero que el paciente no está motivado. ¿Por qué es importante esto? Porque al siguiente profesional que vaya a atender a ese paciente y vea esto en la historia clínica, quizás eso lo motive a realizar un nuevo consejo breve para dejar de fumar, ¿sí? Y está visto que a mayores intervenciones, a mayor cantidad de intervenciones breves o intensivas que hace el profesional de salud, el paciente tiene mejores resultados, ¿sí? Y tarde o temprano puede motivarse para dejar de fumar, ¿sí? El abordaje que tenemos que hacer, tanto en los pacientes motivados, pero sobre todo en los no motivados, es obviamente con intervenciones motivacionales, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es estimular a ese paciente y convencerlo y explicarle y que él mismo pueda ver, eh, o sea, por sí mismo, los beneficios de que él pueda dejar de fumar, ¿sí? A corto o a largo plazo. En estos casos es importante a veces brindar no solo información verbal, ¿sí? Los beneficios y poder hablar de los peligros del tabaco y los beneficios en la salud de dejar de fumar, sino también tener a mano información escrita, ¿sí? Folletería sobre los riesgos concretos para la salud del tabaquismo. Eso también se ve que ayuda mucho que el paciente se lo pueda llevar y leerlo tranquilo después en su casa. Bueno, con respecto a las intervenciones breves, en los pacientes motivados, ¿sí? A todo paciente fumador que esté motivado para dejar de fumar, siempre le debemos brindar al menos una intervención mínima, ¿sí? Esta intervención mínima puede durar menos de 3 minutos, pero lo que tiene es que aumenta, ¿sí? La tasa de cesación tabáquica. Y todos los formatos de intervención son efectivos, ¿sí? Puede ser la intervención individual, en la entrevista individual, una intervención en un grupo, ¿sí? En un encuentro grupal. La intervención telefónica también está visto, digamos, que es muy efectiva. Nosotros no contamos con este tipo de modalidad, pero sabemos que hay en otros centros donde hacen tratamientos también para cesación tabáquica, se usa mucho, ¿sí? Sobre todo se inició y creció mucho en la pandemia este tipo de intervención, que la intervención telefónica puede ser proactiva, que es donde el profesional llama al paciente, ¿sí? Para ver en qué situación está, cómo viene con el tratamiento y brindarle consejería. Y también está la intervención donde el paciente eh, tiene un número de teléfono donde puede llamar ante una duda, ante una recaída, o para solicitar directamente el tratamiento, ¿sí? Pero bueno, todos estos formatos de intervención son efectivos. Las intervenciones son, como decíamos, es recomendable que las apliquemos en forma repetida, ¿sí? En por lo menos 4 encuentros, ¿sí? Con los pacientes que están motivados para dejar de fumar. O sea, no es suficiente con que una vez sola hayamos hecho alguna intervención con ese paciente. Eh, es mejor que cero, obviamente, pero mientras más podamos hacer, ¿sí? Mejores resultados vamos a tener con ese paciente. Entonces, ¿en qué comprende una intervención breve? Bueno, lo primero es averiguar en qué estado está el hábito de ese paciente, ¿sí? ¿Cuánto fuma? ¿En qué momento? Esto que acá es donde podemos usar los test, ¿sí? Que de los que hablamos en el primer encuentro, cuándo enciende el primer cigarrillo, si fuma durante la noche, si fuma en la cama, bueno, todas las preguntas que le podemos hacer sobre su hábito de tabaco. Lo segundo, obviamente, va a ser aconsejar la cesación tabáquica, ¿sí? Em, Asistir y evaluar, o sea, charlar con el paciente si se siente listo para dejar de fumar, ¿sí? En qué momento se siente listo para dejar de fumar, si a corto o a largo plazo. Em, ya podemos brindarle ya en este momento herramientas conductuales. La más común y la que suele tener mayor efecto es acordar un día D, ¿sí? El día D es el día en el que el paciente va a dejar de fumar efectivamente, o sea, va a llegar a 0 cigarrillos, ¿sí?
Este día D nosotros en general recomendamos, de esto vamos a hablar en el último encuentro, pero en general recomendamos que sea un día que lo elija el paciente, eso sí o sí, ¿sí? Tiene que ser algo, una decisión que tome el paciente, si nosotros no podemos fijar ese día por él. Y está bueno que a veces sea algo representativo, ¿sí? Puede ser un aniversario, puede ser un, no sé, un cumpleaños, un día que signifique algo para esa persona, ¿sí? Está bueno cuando se acompaña de algo eh, significativo para ese paciente, ¿sí? Y después acompañar con el seguimiento, por más que no sea nuestra especialidad la sensación tabáquica y nosotros no le brindemos ese tratamiento al paciente, sí está bueno que, más allá de derivarlo al especialista, en este caso al servicio de tóxico, nosotros podamos acompañar igualmente en el seguimiento de ese paciente, ¿sí? No anda a dejar de fumar y cuando dejes de fumar volver. Eso no está bueno nunca para, sobre todo cuando el médico que deriva a ese paciente es el médico de cabecera, ¿sí? Nosotros siempre tratamos de que el seguimiento sea conjunto, porque aparte está visto que obviamente que el seguimiento interdisciplinario de ese paciente le va a dar mejor pronóstico. Así que bueno, con respecto entonces a la intervención breve, como les decía, estaría bueno poder empezar a hacer este tipo de intervenciones que duran menos de 3 minutos, que son, digamos, muy breves y muy sencillas, que la podemos empezar a hacer distintos miembros del equipo de salud, ¿sí? Que el paciente se sienta que cuando va al médico clínico le aconseja dejar de fumar, va al cardiólogo, también le aconseja dejar de fumar, va a vacunarse y también le aconsejan dejar de fumar. Digo, nunca es una mala oportunidad para aconsejarle al paciente que deje de fumar. Y mientras más profesionales de distintas especialidades y en distintos ámbitos le den ese consejo a ese paciente, más efectivo va a ser, ¿sí? Y bueno, volvemos a remarcar que es tan importante, ¿sí? Registrar el hábito de ese paciente, si el paciente es fumador o no, en la historia clínica. Porque entonces a cualquier dispositivo, a cualquier consultorio que se acerque a ese paciente va a estar ese antecedente registrado y todos vamos a poder intervenir sobre eso. Y como les adelanté un poquito en las primeras diapositivas, el abordaje desde una entrevista motivacional es la clave, ¿sí? Para estimular el abandono y para que podamos realmente hacer un cambio en ese paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de una entrevista motivacional? ¿Sí? Es un estilo de comunicación directivo, centrado en la persona, que lo que intentamos hacer es despertar un cambio que no lo vamos a imponer, no lo vamos a ordenar nosotros, sino que tratamos de ayudar a esa persona a que explore y pueda resolver su ambivalencia. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ayudar a la persona a entender por qué no está pudiendo dejar de fumar o por qué ni siquiera está pudiendo pensar en dejar de fumar, ¿sí? A esa ambivalencia nos referimos, ¿sí? Esta ambivalencia es normal en cualquier adicción donde el adicto o la persona que tiene un consumo oscila entre razones para dejar de consumir y razones para continuar igual, ¿sí? Es algo que escuchamos habitualmente. Entonces, está bueno poder acompañar a ese paciente en, che, pero bueno, a ver, ¿por qué vos fumás? ¿O por qué te parece que seguís fumando? ¿O por qué querés seguir fumando? ¿Y cuáles serían las razones para que vos dejes de fumar? Que ahí podemos, digamos, enumerar, más allá de las razones de salud, ¿sí? Que son las primeras que a uno se le vienen a la mente, obviamente, como profesional de salud, también hay razones económicas, hay razones de vínculos, ¿sí? A veces genera mucho, sobre todo en parejas o en familias donde no hay otro fumador en ese hogar, en esa casa, genera muchos conflictos interpersonales y bueno, eso también puede ser una buena razón para dejar de fumar. Así que es acompañar a ese paciente en esa exploración, digamos, de esa ambigüedad, ¿sí? Donde la persona considera y rechaza el cambio a la vez, ¿sí? Y las preguntas deberían ser abiertas, ¿sí? La escucha tiene que ser reflexiva, o sea, hay que escuchar, hay que tomarse esos minutos para escuchar al paciente, tratar de que no que uno no tome una posición de crítica, ¿sí? Ni de juzgar a esas razones que tiene el paciente para, por ejemplo, seguir fumando, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es dirigir esa motivación, ¿sí? Hacia el cambio y hacia tomar finalmente esa decisión.
La evidencia reciente de muchos estudios, ¿sí?, demuestra que el empleo de estas técnicas aumenta las probabilidades de cesación tabáquica del paciente, ¿sí? Así que por eso es tan importante. Y le vamos a dar tanta importancia en esta presentación, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos definir una entrevista motivacional, ¿sí? Por un lado, uno de los objetivos sería darle un giro a la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? El paciente que se resiste a ver, a considerar la posibilidad de dejar de fumar, ¿sí? O que se resiste a poner un día para dejar de fumar, tendríamos que tratar de escucharlo, como dijimos, de manera reflexiva, ¿sí? Y evitar el estilo confrontativo, o sea, evitar confrontar al paciente, ¿sí? Evitar dar órdenes o poner etiquetas, ¿sí? Eso es muy importante. Y no imponer puntos de vista, sino sugerirlos. Siempre desde esto que decíamos, ¿sí? Nunca tomar un papel paternalista en esa entrevista médica para con el paciente. Después, otro punto importante de la entrevista es fomentar la autoeficiencia. ¿Qué es esto? Bueno, siempre confiar en la posibilidad de éxito de ese paciente, ¿sí? Siempre verlo como algo que va a pasar a largo plazo. Va a tardar más, va a tardar menos, pero a largo plazo ese paciente va a dejar de fumar, ¿sí? Eso es algo importante que hay que repetirlo y repetirlo en las entrevistas siempre y ponerlo como algo que va a suceder, digamos, ¿sí? Repasar la experiencia y los éxitos del pasado, ¿sí? Sobre todo en pacientes que ya tuvieron intentos para dejar de fumar. Está visto también que los pacientes que realizan varios intentos para dejar de fumar tienen más éxito finalmente porque van aprendiendo herramientas en esos intentos y en esos tratamientos previos, ya tienen herramientas aprendidas para el próximo intento de dejar de fumar, ¿sí? Entonces siempre tratar de sacar de esa experiencia previa, tratar de sacar herramientas aprendidas y de ese aprendizaje poder utilizarlo, digamos, en el intento actual. Y después ir pactando pequeños avances, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, a los pacientes los vemos semana a semana en general, salvo algún, no sé, feriado, alguna cuestión excepcional, pero si no, siempre los citamos semanalmente. Entonces, lo que tratamos de hacer es no poner objetivos a largo plazo, sino, o sea, nuestro objetivo a largo plazo es que deje de fumar. Eso lo tenemos en claro el paciente y el profesional. Pero tratamos de poner objetivos semanales, ¿sí? Eso hace que el paciente baje la ansiedad y pueda ir cumpliendo, digamos, el hecho de que pueda ir cumpliendo esos pequeños objetivos también es muy motivador para esa persona, ¿sí? Siente que está haciendo algo realmente para dejar de fumar. Bueno, después siempre expresar empatía, ¿sí? La aceptación facilita el cambio, aumenta la autoestima del paciente. Siempre tratar de comprender los sentimientos y las perspectivas de ese paciente, de ese fumador, desde dónde, ¿no?, está sintiendo esas dificultades y teniendo esas dificultades para dejar de fumar, sin juzgarlo, sin criticarlo y sin culpabilizarlo, ¿sí? Tratar siempre de que esos sentimientos, digamos, de alguna forma no estén en la consulta, ¿sí? Tratar al fumador como un aliado y no como un oponente. Esto también es muy importante, ¿sí? Que sobre todo el fumador nos vea, el paciente nos vea como un aliado y no como un oponente a nosotros. Eh, y en eso está la importancia de, más allá de una recaída, más allá de que falte un turno, ¿sí? Siempre tratar de buscar el logro que pudo haber tenido en esa semana, o tratar de buscar algo para felicitar a ese paciente, para generarle, digamos, sí, empatía y hacerle sentir de que realmente está haciendo algún cambio de todos los que nosotros le sugerimos. Bueno, algo está pudiendo hacer para dejar de fumar. Siempre centrarnos, digamos, en ese objetivo cumplido y no en todo lo que falta por hacer, ¿no? El vaso medio lleno sería. Y bueno, también está la escucha de manera reflexiva, que esto hablamos antes, ¿sí? Que es aceptar y comprender, como decíamos, la perspectiva de los fumadores, ¿sí? Sin estar de acuerdo a veces con las cosas que nos dicen en la entrevista o porque ellos creen que siguen fumando, que tienen que seguir fumando. Muchas veces, nada, en el proceso de dejar de fumar suceden cosas que suceden en la vida habitualmente de todos, ¿sí? Dificultades, peleas con familiares, no sé, se rompe un caño en la casa, se rompe el auto, no sé, suceden cosas que nos suceden a todos en la vida cotidiana, pero bueno, todas terminan siendo excusas para no dejar de fumar. Entonces, hay que tratar de escucharlas, de comprenderlas, pero bueno,
hacerle entender al paciente que esto no dejan de ser obstáculos que él tiene que vencer para poder dejar de fumar, ¿sí? Y esto, dentro de la escucha reflexiva, es esto también de la escucha empática, es de usar esas mismas palabras que nos dice el paciente para poder empatizar mejor con él, ¿sí? Bueno, explicitar la discrepancia, eso sí, siempre tenerlo en cuenta, esto que decíamos, que podemos escuchar y entender al paciente, pero no estar de acuerdo con lo que nos está diciendo, ¿sí? Y sobre todo, dejar en claro que existe una discrepancia entre lo que el paciente dice que quiere hacer y lo que realmente está haciendo, ¿sí? Y qué cosas son las que le está dificultando, digamos, poder llegar a su objetivo y recordárselo siempre que su objetivo es dejar de fumar. Entonces, bueno, ¿qué cosas vos mismo te estás diciendo para no dejar de fumar? ¿Sí? Y ante todo, y sobre todo, evitar la discusión, ¿sí? Discutir con un paciente en este tipo de tratamientos puede ser el motivo de que un paciente abandone el tratamiento, ¿sí? Por cualquier cosa, a veces puede ser una discusión porque el paciente llegó tarde o porque nosotros llegamos tarde o por cualquier, no necesariamente tiene que ser algo relacionado al tratamiento, ¿sí? Cualquier otro motivo a veces es válido, sobre todo estos pacientes que están pasando por un proceso que les genera mucho malestar, están más irritables, están más ansiosos. Entonces a veces hay que tener mucha paciencia, ¿sí? Y centrarse mucho en evitar por cualquier medio la discusión con ese paciente, porque puede ser que ese paciente sea la última vez que lo vimos y perdemos esa oportunidad. Eh, bueno, dentro de esto está siempre tratar de brindar la información, ¿sí? Acorde a los intereses y las necesidades de la persona, o sea, información con respecto al tabaquismo, tanto con los riesgos como los beneficios de dejar de fumar. Y atacar los argumentos del fumador genera que se ponga en una situación defensiva, obviamente, como nos pasa a cualquiera en una discusión, ¿sí? Así que tratar de evitar esto por todos los medios. Bueno, otro punto importante de esta entrevista y de esta intervención breve es que se le sugiera a esta persona iniciar actividad física, ¿sí? Esto en muchas especialidades es algo súper importante, que el paciente puede hacer algún tipo de actividad física, pero sobre todo, si nosotros estamos haciendo una intervención para que ese paciente pueda dejar de fumar, a la vez sugerirle que inicie actividad física va a sumar efectividad, ¿sí? A todas las otras estrategias que nosotros vamos a implementar para que ese paciente deje de fumar, ¿sí? Más allá de, además, obtener los efectos beneficiosos de la actividad física en sí. Y bueno, obviamente que tenemos que tener en cuenta, esto es para cualquier paciente, tabaquista o no tabaquista, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta al menos estas 4 variables, ¿sí? Para ver qué tipo de actividad física le vamos a recomendar a ese paciente, ¿sí? El tipo va a ser aeróbica, anaeróbica, de fuerza, de flexibilidad, de equilibrio, de coordinación, sí, depende. Con qué frecuencia se lo vamos a recomendar, la duración de las sesiones que va a hacer y con qué intensidad va a ser esa actividad física, ¿sí? El objetivo general que todos repetimos y que todos recomendamos y que nunca va a fallar es 30 minutos por día de actividad física moderada o leve, depende de la persona, ¿sí? En actividades de la vida diaria o con ejercicio, más de 2 sesiones semanales de fortalecimiento, más 2 sesiones semanales de fortalecimiento muscular. A ver, esto sería el consejo general, ¿no? Que le podemos dar a todos los pacientes, pero sobre todo en los pacientes tabaquistas, que muchos de ellos ya tienen un impacto sobre su capacidad pulmonar, ¿sí? Tenemos que tener muy en cuenta a qué paciente tenemos sentado enfrente, ¿sí? Y muchas veces las recomendaciones tienen que tener en cuenta las posibilidades físicas del paciente y socioeconómicas, ¿sí? Nosotros sabemos que estamos en un área con mucha vulnerabilidad, en el hospital, en el área programática. Así que eh, la posibilidad de pagar un gimnasio, por ejemplo, está casi fuera del alcance de casi todos los pacientes, diría, ¿sí? Entonces tenemos que nosotros tener esa creatividad para poder recomendar a esa persona y estimular a esa persona que haga actividad física, sabiendo que muy probablemente no va a poder ir a un gimnasio o tomar clases pagas en algún lugar para llevarlo a cabo. Entonces, siempre tratar de estimular a la persona a realizar actividades al aire libre, ¿sí? Y siempre que se pueda que sea en compañía de una o más personas, ¿sí? Las actividades grupales o en compañías de otra persona, eh, además del beneficio de la actividad física, le brinda la posibilidad de socializar, ¿sí? De distraerse, de distenderse,
y disminuye la posibilidad de que este paciente abandone esa actividad física, ¿sí? Porque esa o esas otras personas van a estimularlo para que siga, lo van a pasar a buscar, lo van a llamar por teléfono, le van a mandar un mensaje, che, ¿por qué no saliste hoy? Vamos hoy, no sé qué. Entonces tenemos a más gente, más aliados, digamos, en este ámbito para que ese paciente no abandone la actividad física, ¿sí? Y tener en cuenta que también a partir de la pandemia hay muchísimas herramientas digitales para que los pacientes desde su casa con el celular puedan realizar actividad física acorde a su edad, a su estado físico y el tiempo que tenga disponible cada persona. También nos pasa que muchos pacientes tienen jornadas laborales muy largas, ¿sí? Que a veces tienen 1, 2, 3 trabajos y no les queda tiempo para poder dedicarle a la actividad física. Entonces, disponemos de muchas cuentas, por ejemplo en YouTube, gratuitas, ¿sí? Con videos de hasta 5 o 10 minutos, ¿sí? De, no sé, de stretching, de ejercicios de yoga, bueno, todo que el paciente no necesita ningún equipamiento, no necesita comprar nada para poder hacer esa actividad física y no necesita pagar ninguna de esas clases, ¿sí? Así que está en nosotros la creatividad para que el paciente no tenga excusas para poder empezar esa actividad física, ¿sí? Que lo empiece en paralelo o incluso antes de empezar el tratamiento de cesación tabáquica, nos viene bárbaro, digamos, porque el paciente no solo va a tener un hábito saludable, va a adquirir un hábito saludable, sino que además el ejercicio baja el estrés, ¿sí? El ejercicio baja la ansiedad y le da al paciente otra motivación para poder eh, dejar de fumar, ¿sí? Bueno, otras estrategias que a veces se utilizan en la consulta son solicitar estudios complementarios, ¿sí? Esto nosotros lo sugerimos, bueno, no nosotros, sino las guías, ¿sí? Sugieren reservar esto para situaciones particulares, ¿sí? En pacientes particulares que por ahí ya tengan un daño de órgano blanco, digamos, evidente, em, y que no se use de rutina con todos los pacientes como un motivo, digamos, para que el paciente deje de fumar. ¿Qué pasa con esto? Que muchas veces el impacto del tabaquismo no es tan fácil de determinar, ¿sí? Con estudios de rutina. Entonces a veces nos pasa que le pedimos los estudios de rutina al paciente y vienen normales. Entonces esto al paciente le puede reforzar la idea de que, che, si fumé hasta ahora y mis estudios son normales, ¿por qué voy a dejar de fumar? ¿Sí? Puede ser medio un arma de doble filo. Así que nada, además esto no quería dejar de mencionar que también nos pasa a veces que son una causa de ausentismo porque nosotros le pedimos 2 o 3 estudios, el paciente no se los pudo hacer por falta de turno, porque se lo quiere hacer en un lugar privado y no lo puede pagar, no consigue turno en el lugar público y como no se los puede hacer, no vuelve a la consulta siguiente. Entonces también puede ser algo que nos termine jugando en contra, ¿sí? Y el material impreso, que hablamos antes también en el paciente no motivado, en la entrevista a veces funciona, pero lo que sí está visto es que no tienen demasiada efectividad como una intervención aislada, ¿sí? O sea, pararnos en la puerta y repartir folletos a todos los que entran al hospital, sería una intervención aislada. No tienen tanta efectividad como sí entregar el material en el consultorio junto a, por ejemplo, un consejo breve para dejar de fumar. Eso sí, ¿sí? O sea, sería en cualquier formato de intervención personalizada, ¿sí? Y la evidencia sí muestra que sí estos materiales son, por ahí tienen una evidencia más fuerte o tienen un efecto más fuerte en grupos específicos de fumadores. Por ejemplo, adolescentes, embarazadas, ahí sí tiene más impacto, digamos, ¿sí? Y otras estrategias alternativas que no recomendamos, y esto no queríamos dejar de mencionarlo, sería el cigarrillo electrónico o el vapor. Esto nos preguntan mucho, incluso mucha gente viene con su experiencia de, bueno, yo dejé de fumar con el cigarrillo electrónico. Ninguna, al día de hoy por lo menos, ninguna guía, ningún centro lo recomienda, ¿sí? Los líquidos que usualmente se usan para los cigarrillos electrónicos, sobre todo, en general pueden contener nicotina, ¿sí? O sea, la mayoría contiene nicotina, y no deja de, bueno, la combustión es a otras temperaturas, pero hay combustión igualmente, ¿sí? Tanto en el vapor como en el cigarrillo electrónico, y no dejan de seguir siendo la misma... em,
el mismo hábito en el sentido de que es el mismo gesto, ¿no? De llevarse algo a la boca, aspirarlo. Bueno, no es algo que nosotros lo recomendemos, se parece mucho al acto de fumar y no está aprobado como un tratamiento para dejar de fumar, ¿sí? Ahí les dejé otros que tampoco son recomendables, pero bueno, el más importante que quería mencionar era ese. Y con respecto a la alimentación, es otro punto fundamental junto al ejercicio, la actividad física, que nos acompaña en este tratamiento porque está el gran fantasma de, no sé, mi vecino dejó de fumar y aumentó 20 kilos. Bueno, esto es algo con lo que tenemos que luchar a diario en estos tratamientos, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es que el paciente se prepare para estas situaciones, ¿sí? Como dije antes, y como todos se imaginarán, dejar de fumar es un proceso largo y desgastante y estresante, ¿sí? Y desagradable para muchas personas. Entonces, muchas veces esta ansiedad o este malestar, ¿sí? Se canaliza a través de, bueno, un poquito de dopamina, de algo rico para comer. Entonces, lo que tenemos que hacer es que el paciente se prepare para estos momentos, ¿sí? Hay que estimular a que ordene y mejore sus hábitos alimenticios antes y durante el proceso de la cesación tabáquica. Por eso es tan importante que estos consejos también los puedan hacer cualquier profesional de salud que pesquise que ese paciente es fumador y está listo para dejar de fumar, ¿sí? Em, Nada, este aumento de peso que se puede acompañar en el tratamiento de cesación tabáquica, a veces termina siendo una excusa, ¿sí? Para que el paciente no pueda llegar a su objetivo, no continúe con el tratamiento, ¿sí? Pacientes que le dan mucha importancia a su aspecto, a su imagen corporal, y bueno, esto puede llegar a ser una traba importante, ¿sí? ¿Cuáles son los consejos que nosotros solemos dar en el consultorio? Que, como verán, no es ningún secreto ni tiene ninguna ciencia, pero básicamente lo que tratamos es que el paciente se ordene con las comidas, ¿sí? Hay muchos pacientes que fuman y se saltean comidas, eso es muy habitual, ¿sí? En vez de almorzar, un cigarrillo y un café, y se sigue. Bueno, tratamos de que se ordenen las comidas, que al menos hagan 3 o 4 comidas al día. Y otra de las claves es prepararse para los momentos entre las comidas, ¿sí? Que yo lo puse un poquito más adelante, pero que tenga el paciente preparado un snack o una colación saludable, ¿sí? Esto depende de los gustos de cada paciente, obviamente, pero lo que siempre recomendamos es que pueda tener fruta cortada, ya lista para comer, ¿sí? Cualquier fruta que le guste o que pueda comprar, que ya esté lista, ¿sí? Que si es una manzana, bueno, que se la corte en pedacitos, que la ponga dentro de un tupper o de una bolsita y que se la lleve así al trabajo y la tenga lista para ese momento de ansiedad o ese momento en que aparece, digamos, ese malestar, para que pueda recurrir a eso. Lo mismo con frutos secos, ¿sí? Cualquier tipo de snack que el paciente le guste, que sea lo más saludable posible, pero que esté preparado con antelación. Si en ese momento el paciente tiene que ir a la verdulería, comprar una manzana, pelar la manzana, cortar la manzana, bueno, eso va a tener muchísimo menos, va a ser menos efectivo, seguramente, ¿sí? Después siempre aumentar la fibra, ¿sí? Está también la excusa de que si no fuman no pueden ir al baño, así que aumentar la fibra y la hidratación, siempre tener presente por lo menos 2 litros de agua por día, ¿sí? Y bueno, tratar de hacer la alimentación lo más saludable y variada posible, ¿sí? Básicamente esa es la recomendación en general. Bueno, terminemos acá esta charla, este encuentro, y bueno, como siempre les dejo el contacto del servicio para cualquier duda o consulta.